Solía frecuentar un sitio web llamado horrorgamesarchive.com. No se moleste en buscar ahora. Se ha ido de largo. Era un sitio web centrado en poner de relieve los juegos de terror, sobre todo los oscuros, y escribir un resumen en forma de párrafo y revisión de cada juego. La página web se actualiza cada semana y nunca rompió fórmula a la medida en que mi memoria no me falla. Descubrí que muchos de mis juegos de terror ahora favoritos de esta página web: Silent Hill, Edge Knight, Clock Tower, Sweet Home, y Sayonara. Debido a mi afinidad por los juegos de terror y mi respeto por este sitio web, me puse en contacto con Dex, el creador de la página web y el escritor principal, a través de Skype. Dex y yo habíamos hablado durante unos meses y había desarrollado lo que supongo que se podría llamar a una amistad de internet. Él me daría una actualización cada vez que realiza una nueva revisión, y se convirtió en un co-escritor, editar y añadir secciones a algunos de sus comentarios. Yo incluso completamente escribí su reseña de White Chamber. Él también me había dicho que él estaba desarrollando su propio juego, aunque estoy triste de decir que no creo que nunca lo terminó. No fue una sorpresa para mí que después de cerca de 11 meses de nuestras frecuentes conversaciones, me pidió de todas las personas para escribir una opinión mientras él estaba fuera de las vacaciones de primavera. Él me envió el enlace a través de Skype de juego de esa semana, Mortis. Él me dijo que era un juego de PC que salió en 2001 y que la copia que él me había enviado era completamente legítimo. Yo nunca había oído hablar de este juego en todos mis años en la gran internet, pero cada vez que le pregunté dónde encontró el juego, nunca recibí una respuesta. He hecho clic en el botón para descargar el juego, que tomó cerca de 5 minutos, porque Dex pensó bien que me envíe el juego a través de Skype, que estaba muy bien, pero no tan brillante. Miré dentro del archivo zip. Dex había puesto el juego en y vi solo un archivo ejecutable y un archivo README. Tomé la petición del archivo y leerlo para encontrar lo que es típico para el archivo README de un juego: los créditos originales del juego, otros créditos, y las instrucciones de instalación. Nada de esto me interesaba, pero lo que sí llamaba mi atención eran los controles. Usando mis habilidades de investigación, me informé que Mortis era un juego de tipo Resident Evil, lo que con el arriba para seguir adelante, izquierda y derecha para encender y espacio de prensa, mientras que en el modo de acción para atacar. Me consideré listo para controles torpes, hilarante mala actuación de voz y sustos baratos. Debería haber estado listo para más que eso. Antes, incluso jugando, investigué el juego y no encontré nada al respecto. No se menciona en ningún foro, nada. Incluso busqué en Google Nemesis Games, la empresa responsable de este juego, y no encontré nada sobre el tema. Al hacer clic en el archivo ejecutable, de inmediato puso en marcha el juego. Este fue en realidad bastante la sorpresa. A ver, un partido significa para funcionar en Windows 98 o la calaña instante arranca en mi equipo con Windows 7 del año pasado. Fue un poco sorprendente. Sin embargo, después del partido lanzó, vi los nombres conocidos de los juegos de Nemesis aparecen en la parte inferior de la pantalla, junto con las notificaciones de derechos de autor tradicionales por debajo de ellos. El logo Nemesis Juegos fue muy bajo presupuesto a futuro, casi como si alguien la tiró juntos en Photoshop. Sin embargo, supongo que un juego oscuro que nadie siquiera ha hablado antes en realidad no debería tener la mayor de las esperanzas. Yo iba a capturar una captura de pantalla, pero el juego se colgaba cada vez que pulsa el botón Print Screen. No logré capturar, sin embargo era la pantalla de título, si se puede llamar así. Mortis 2 Todo consiste es una versión burdamente elaborado de lo que sé que es el protagonista principal, con una pistola en la cabeza con el texto debajo de ella en una lectura del texto arañado a Puyer Suresk. Siguiendo la única instrucción que pude entender, apreté la tecla de escape, una decisión que lamento de todo corazón. A mi entrada, el arma se disparó en la cabeza del personaje. El personaje entonces esbozó una sonrisa, una de alivio y consuelo. Esta fue una escena horrible, sin duda, y es una sorpresa que este juego nunca tuvo ninguna atención negativa, especialmente en un momento en que la violencia en los videojuegos era un problema tan grande. La escena de apertura y luego cargó y me dieron una escena FMV con muy alto valor de la producción teniendo en cuenta lo que ya había visto. Fue la acción en vivo, pero el vídeo tenía muy alto contraste y un esquema de color que consiste en sombras oscuras saturadas de color naranja y verde. El primer disparo fue el de un actor que interpreta al protagonista, un hombre en cualquier lugar de las edades de 7 a 20 en una sudadera con capucha de color naranja y una capa sin mangas negros sobre la parte superior de la misma.
Su cabeza estaba en sus manos, que temblaban furiosamente. La cámara enfocó a un arma de fuego en la mesa. Estaba sentado delante de. El siguiente golpe fue el del ojo izquierdo de la protagonista mirando a través de sus dedos, solo para el brazo para sacudir hacia abajo, agarra el arma y dispara a sí mismo en la cabeza. Se dejó caer de su silla mientras sus brazos y piernas movieron de forma preocupante. Yo no sabía qué pensar. Esto no era más que un gráfico, la representación realista de la muerte. Me ofende como alguien que ha conocido de cerca las personas que se quitaron la vida a una edad temprana. ¿Cómo puede ser esto en un juego? En todos mis años de juego, ni una sola vez he visto una escena tan realista, desgarrador, sobre todo, no una de un tema tan controvertido. La escena se desvaneció en una pantalla de carga, con crispar la mano del protagonista. A pesar de que estaba cargando, la voz del personaje principal sonaba en mis auriculares, aunque sonaba como si estuviera hablando bajo el agua. Hablaba en francés, y con mi limitado conocimiento del idioma, estoy bastante seguro de que dijo Je m'appelle Patrick, es decir, mi nombre es Patrick. Hubo, sin embargo, no hay sentido de urgencia en sus palabras. Él les habló despacio y con calma en un tono sereno, y él no se limitó a hablar de ellos, pero se sentía como si estuviera hablando específicamente para mí. En las pocas decenas de segundos que tomó después de que la carga del primer nivel, tuve algo de tiempo para pensar en ello. ¿Por qué el personaje principal de un videojuego se ocuparía de su jugador, y por qué les digo esa información? Cuando el primer nivel, finalmente, carga después de lo que pareció una eternidad, el personaje principal, Patrick, despertó en su sudadera con capucha, arrancado de capa y los pantalones vaqueros de la escena de apertura. Él se levantó de su cama, y esto es cuando gané el control total. Mis sospechas se confirmaron en que se hizo el control como Resident Evil, pero controlan mucho mejor. Es difícil de explicar, pero Patrick tenía más peso a él, y yo era capaz de conseguir a través de puertas sin tener que correr contra la pared todo el maldito tiempo. La segunda gran diferencia es que los ángulos de la cámara, no estaba fijada, sino que dio la vuelta libremente en el mismo estilo de Silent Hill. Otras maniobras fueron dejando a un lado, backstepping, saltando en los 4 puntos cardinales, así como en vertical, en cuclillas y gatear. Después de practicar la rutina de las acrobacias de Patrick, busqué en su habitación para los artículos que pueden ser útiles en los rompecabezas más tarde, algo Silent Hill y Resident Evil me han enseñado bien. Me pareció más que un arma de fuego de genéricos en la cómoda y una botella de prescripción de medicamentos cuya descripción se leía. No use bajo ninguna circunstancia. Yo no lo hice, por supuesto. Fue cuando terminé buscando frenéticamente trama objetos importantes cuando realmente podía ver lo que estaba sucediendo realmente. Oí un rasguño que viene de toda la habitación. Fue en ambos oídos, y aunque era sutil, era el único sonido que había oído todavía. Aunque el ruido era tranquila, era tan frecuente que mi cabeza empezó a palpitar. Disparé mi mano para bajar el volumen y una oleada de alivio recorrió mi cuerpo. Seguí insistiendo, pero solo encontré con otro obstáculo. La puerta de la habitación no podía ser abierto. Patrick ni siquiera intentó abrirla. Él se limitó a afirmar en voz ahora temblorosa, tartamudeo, Je me peux pas échapper. Los subtítulos no declararon una traducción al inglés, pero lo escribí en mis notas. En este punto, no quiero saber lo que dice. Mientras caminaba por la habitación en busca de un punto de fuga, Patrick empezaría a decir cosas como, G2, Wayez, Benef. Patrick estaba creciendo frenético, y comenzó a caminar más lentamente o rápidamente a intervalos aparentemente aleatorios. Después de un tiempo, empezó a andar arrastrando los pies, simplemente por su propia voluntad a zonas aleatorias de su dormitorio. Había una ventana en su cuarto de baño contigua a su dormitorio. Juegos para el símbolo del botón, Regarder Space. Al empujar hacia abajo la barra espaciadora, el juego cambia a una perspectiva en primera persona. Patrick estaba en el segundo piso. Traté de abrir la ventana, pero fue en vano. Je me peux pas échapper, declaró Patrick de nuevo. No había puertas. No hay salida. Había una opción más, aunque... Abrí mi inventario, destaqué la medicación y seleccionado la opción uso. Efectivamente, Patrick abrió con mano temblorosa la botella y se metió el medicamento en la boca. Por un momento, todos permanecieron normales hasta que, al cabo de unos segundos, empezó a reducir la velocidad a paso de tortuga y se derrumbó en el suelo. Jesús envié. Patrick dijo esas palabras en la pantalla de carga posterior, pero en lugar de calma, habló en un susurro sordo, monótono que fue disuelta en múltiples expresiones separadas por voces quiebraduras.
La pantalla de carga fue el de los pies de Patrick, retorciéndose como si acaba de morir Patrick. Fue en este punto en el que me preguntaron por la continuidad de estos eventos. Vi claramente Patrick pegarse un tiro y caer al suelo muerto, pero yo estaba controlando claramente un Patrick con vida, solo para reducir a matarlo una vez más. Patrick terminó en un callejón. Estaba tendido en el suelo y la cámara se balanceaba alrededor frenéticamente y elásticamente. Fue duro para ganar mi atención y este efecto no cesó incluso cuando gané el control de Patrick. El mismo símbolo existía como cuando estaba en su cuarto de baño, Regarder Space. Cuando elegía obedecer esta orden, una vez más, el juego pasó a primera persona que antes, a pesar de que estaba mirando a la ventana del segundo piso. Como he pulsado las teclas de flecha para mover, Patrick no caminaba, sino más bien arrastrando los pies como un hombre muerto caminando. Cada 2 pasos o así, habría una mueca de dolor, pero una diferente, aumentando el sonido de agonía mientras continué. Casi me quería salir de esta sección del juego tan pronto como me fuera posible por su bien. Pero él es solo un personaje del juego, ¿no? Como procedí, los gemidos de tormento comenzó a hacer eco en mis auriculares. Casi me quería desconectar de ellos y reproducir el sonido a través de los altavoces, pero mi compañero estaba durmiendo en la otra habitación y yo realmente no quería despertarlos con esta de todas las cosas. El eco empezó a darme un dolor de cabeza enorme, así que se volvió el sonido a un volumen más bajo, más silencioso. Como yo estaba centrando en el sonido, que perdí la noción de dónde iba. Traté de orientarme, pero llegué a la conclusión de que yo no iba a ninguna parte. Cada rincón me volví solo me llevará a otro callejón adyacente. Al darme la vuelta de cada esquina, Patrick ganó un nuevo comportamiento. Él comenzó a mirar detrás de él, tratando de buscar a alguien que puede ser él seguía. Me llevé a su intento de encontrar a alguien y le di la vuelta a mí mismo, para encontrar a nadie allí. Dándose la vuelta plomo Patrick a temblar y mirar detrás de él menos, casi parecía tranquilizado. No puedo sacarla de mi cabeza que te juro, dijo, gracias en inglés cuando hice esto. En ese momento, pensé que solo estaba en mi cabeza. Empecé aburriendo de tanto andar y dando la vuelta hasta que me di cuenta de algo. El ruido rascarse había empezado a continuar una vez más. Al principio, era tranquilo y yo apenas lo notó, pero empezó a llegar muy rayado a pesar de mi volumen que se ajusta casi en silencio. Patrick comenzó a recoger su velocidad al caminar, incluso con su condición. Él comenzó a gritar en agonía y había un sonido crujiente duro con cada paso que daba. Junto con el sonido horrible de huesos rotos moler unos contra otros, era el sonido de forma rápida loden en arañazos. El rascarse luego se volvió poco a poco a un raspado, a una molienda, a un chirrido. La cámara entonces se dio la vuelta para hacer frente a Patrick y fue entonces cuando lo vi. Él, no era la de un humano. Se me perseguía sin descanso y me sorprendió que no tengo idea de cómo no me di cuenta antes. Era una criatura que se parecía a un humano, pero no era un ser de carne y hueso. Más bien, era un ser de hueso. Sus bordes dentados sobresalían en todas las direcciones imaginables, rascando el suelo de piedra y las paredes de ladrillo que solo parecían más restrictivo, ya que se acercaba. No correr y ciertamente no dio boletos. Simplemente se movió. No puedo explicar la manera en que se logra el movimiento o por qué, pero simplemente procedió en su dirección. Fue en este punto donde los giros pararon y me corría por un pasillo a aislar interminable. Fue entonces cuando ocurrió lo más perturbador, inquietante. Patrick pidió ayuda. No era en francés y no había subtítulos, pero fue en inglés, y tenía una sensación de miedo que nunca había oído hablar y que nunca más volveré a escuchar. Durante el tiempo que yo viva, nunca olvidaré las palabras. Ayúdame, por favor. No puedes dejarme morir. Yo no quiero desaparecer, por favor. Esto no fue un evento con guión. No había manera de que esto podría haber sido planeado. No había manera de que se trataba de un juego. ¿Qué enfermo, retorcido individuo haría esto? ¿Fue este un grito de ayuda? ¿Ha sido las últimas palabras de este a alguien para el mundo? ¿Estaba jugando a las súplicas de alguien en busca de ayuda? Se acercó a mí. Esa cosa estaba creciendo más cerca por el segundo como Patrick solo estaba creciendo más desesperada, hablando con voz temblorosa, como si el llanto. Por favor. No dejes que me consigue. Yo no quiero a desaparecer, por favor. Fue solo después de que la última palabra en la que ocurrió la cosa más impactante que jamás había presenciado. Finalmente alcanzó y agarró Patrick con un hueso de perro callejero.
Fragmentos óseos comenzaron sobresale de lo que apenas se podría llamar su cuerpo, ya que se encorvó sobre Patrick, que ahora se retorcía en el suelo. Su grito atravesó mis oídos y sentí ganas de gritar también. Sus brazos y piernas movieron frenéticamente y yo no podía decir más si estaba vivo o muerto. Sé que debo sonar débil, pero me quedé horrorizado. Entre esto, los gritos pidiendo ayuda y el tema del juego, mi cuerpo apenas podía manejar este estrés y la ansiedad. La pantalla de corte a negro cuando escuché el sonido de raspado y punzante en la parte superior de un apenas audible. Yo estoy muy triste, pero no fue Patrick. El juego se cerró y se corta de nuevo a mi escritorio con nada más que el archivo zip abierto. Algo había cambiado, sin embargo. El ejecutable se había ido, por ningún lado. He comprobado muchas carpetas hasta redescubrí en mi papelera de reciclaje. Traté de abrir de nuevo, pero todo lo que sucedió fue una pantalla en negro con los ruidos de raspado ensordecedor jugando hasta que la fuerza de cerrar la consola a través del administrador de tareas. Traté de borrar permanentemente el archivo miserable ahí, pero, por alguna razón, se negó a salir, e incluso abrió un par de veces con mi esfuerzo, volver a jugar esos sonidos desagradables. Yo por fin admitió la derrota y comprobé la carpeta zip. Una vez más y comprobé el archivo readme, para ver que había sido alterada para contener una sola frase. Estoy muy triste de dejar a todos ustedes de esta manera. Dex. Unos días más tarde, el sitio fue retirado y nunca he escuchado de Dex nuevo. Lloro al respecto hasta hoy, casi 2 años después de este incidente. Todavía oigo su voz, la última cosa que jamás me dijo. Estoy muy triste, yo también lo siento. Estoy muy triste que no podía ayudarle. Y con esto, les deseo un último adiós, mi querido amigo mío. Adiós, Dex.